Hermanos, buenos días. La costumbre de utilizar el tapabocas. Doy gracias al Señor por permitirnos escuchar su palabra en esta mañana y también doy gracias por permitirme nuevamente la oportunidad de predicarla. Así que vamos a iniciar leyendo Hechos 3. Vamos a ir a Hechos 3, capítulo 1, hasta el versículo 16. Entonces vamos a ir a Hechos 3, versículo 1 al 16 y comenzamos. Dice así Hechos 3, versículo 1. Y cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y había un hombre, cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: míranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y haciéndole la mano derecha, lo levantó. Al instante, sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, La Hermosa, a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que le había sucedido. Y estando el asilo de Pedro y de Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así? Como si por nuestro propio poder o piedad lo hubiéramos hecho andar. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros repudiasteis al santo y justo, y pedisteis que se os concediera un asesino, y disteis muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien veis y conocéis. Y la fe que viene por medio de él le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Vamos a orar. Dios bueno y poderoso, te damos a ti la gloria, la honra y el poder, porque solo por tu gracia estamos reunidos como tu iglesia para adorarte y deleitarnos en tu presencia. Te agradecemos por la asombrosa salvación que nos has dado por medio de tu Hijo, el cual vino a morir por nosotros en una cruz. Pero también te agradecemos, Señor, porque por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nuestra salvación es segura y nos da esperanza de estar contigo por la eternidad. Padre, te pido que podamos escuchar tu voz, tu palabra en la predicación, que sea tu Espíritu persuadiendo a tu iglesia en esta mañana. Te oramos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Cuando queremos darle comida a un perro, sea nuestro de la calle, y le lanzamos la comida y el perro no alcanza a ver, ¿qué es lo que hacemos? Señalamos con el dedo, ¿cierto? Le decimos: ahí está la comida. Pero ¿qué hace el perro? El perro hace algo muy ilógico para nosotros. Pues el perro, en vez de comerse lo que le tiramos, se queda viendo el dedo. Y además se acerca a olerlo, ¿cierto? Es totalmente incoherente lo que hace. Para nosotros no tiene sentido que el perro no vaya donde estamos apuntando. Pero puede que pensemos y digamos: no, es porque es un animal. Un animal no entiende la señal. Pero también pasa en humanos. También hay humanos que no entienden la señal. Hace un momento estuvimos leyendo el pasaje donde Pedro hace un milagro, hace una sanidad,
Y las personas que lo están presenciando se quedan viendo la señal y no van más allá a lo que apunta la señal. Y de ahí mi título para esta predicación: más que un milagro. Pues más que el milagro, lo que debe asombrar es el nombre de Cristo. Y para que ustedes, mis hermanos, no se queden viendo la señal, o como en el caso del perro, no se queden viendo el dedo, les traigo el siguiente mensaje. La fe en el nombre de Cristo es más asombrosa que un milagro. La fe en el nombre de Cristo es más asombrosa que un milagro. Y quiero que comprobemos esta verdad por medio de la división natural del texto. El texto se divide naturalmente en dos divisiones: el milagro y el objetivo del milagro. Entonces está el milagro de los versículos 1 al 11 y está el objetivo del milagro de los versículos 12 al 16. Entonces vamos a iniciar con nuestro primer punto: el milagro. Ya vimos en las predicaciones anteriores de Hechos 2 que los apóstoles reciben el Espíritu Santo e inician su ministerio en Jerusalén. Inicia Pedro como representante de los apóstoles y da su primer sermón. Ese sermón donde habla de la muerte y la resurrección de Cristo, donde llegan a creer 3,000 personas por medio de la predicación, porque estaban deseosos de escuchar qué debían hacer. Eso es lo que le preguntan a Pedro después de que predica: ¿qué haremos? Y Pedro, ¿qué le responde? Arrepentíos y sed bautizados en el nombre de Cristo. Así que por medio de esa predicación llegan a ser 3,000 los que creen. Y al final del capítulo 2, Lucas se encarga de mostrar cuál era la dinámica de los que creyeron, de los que se añadieron a la iglesia en ese día. Y en esa dinámica, al final del capítulo 2, hay un versículo muy interesante porque nos anticipa lo que vamos a ver hoy. Así que vean unos versículos atrás en su Biblia, en Hechos 2:43. Dice así: sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Va a suceder algo que no sucedía desde antes de la muerte de Cristo. Va a suceder un milagro, una sanación. Va a suceder un suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse con las leyes regulares de la naturaleza. Así que analicemos esta historia, analicemos esta corta historia y entendamos bien qué es lo que nos dice. Entonces, la historia está ubicada en un escenario: el templo de Israel. El templo en ese tiempo se dividía por zonas. La puerta a la hermosa, que leemos en el versículo 2, ahí dice lo siguiente: y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada la hermosa. Esa puerta servía como división. ¿División para qué? Para que no pudieran entrar, para que no pudieran entrar al corredor de los judíos. Esa puerta daba división para que no entraran ni mujeres, ni lisiados, ni personas inmundas. ¿Y por qué esta explicación tan detallada de la puerta, cierto? Porque uno de los personajes principales de nuestra historia, el hombre cojo, hace parte de las personas que no podían entrar. Y es por eso que se ubicaba precisamente en esa división. ¿Y qué es lo que hace? Pedir dinero. En ese tiempo era normal que los limosneros hicieran en lugares públicos. Personas que no podían trabajar por su condición física pedían limosna para sostenerse. Ese era el caso del hombre cojo. Y además los judíos eran bien vistos. Los judíos eran bien vistos cuando daban caridad a estas personas. Creo que es muy diferente a nuestro tiempo, ¿cierto? Ahora los inválidos son más trabajadores de los que piden limosnas hoy. Pero bueno, ese no es el caso. Volviendo a nuestra historia, el hombre cojo pide limosna a dos hombres, a Pedro y a Juan, que habían ido a la hora de la oración. Lo más probable es que este hombre no supiera quiénes eran ellos, pues lo único que va a hacer es pedirles dinero. Lo que él no espera es que Pedro y Juan hagan algo que no esperaba: su sanación. Leamos los versículos 4 al 6. Entonces Pedro, junto con Juan,
fijando su vista en él, le dijo: míranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos, dinero. Pero Pedro dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Las palabras que pronuncia Pedro aquí, en el nombre de Jesucristo el Nazareno, significa que Pedro está actuando como representante de Cristo. Es Pedro siendo el medio por el cual Jesucristo va a sanar a este hombre. Y entendiendo esto, Pedro lo toma de la mano derecha, lo levanta y de inmediato, en un instante, sus pies y tobillos cobran fuerzas. Increíble, ¿no? Increíble que un hombre cojo de nacimiento esté siendo curado. Para algunos puede que sea ficción, que esto sea una historia más de ficción, la cual no es creíble. Pero este texto nos muestra que esa sanación es atestiguada por las personas que están ahí, los judíos del templo, pero todos los que lo conocen años atrás. Así que este hombre se pone de pie y anda, empieza a disfrutar lo que por toda su vida no había podido disfrutar: caminar. Además, está por suceder algo más. Los judíos lo vieron entrar al templo. Los judíos ven entrar al templo y lo ven sano. Y el cojo, que ya no es cojo, entra con una nueva actitud. Así que leamos los versículos 8 y 9. Dice: entra al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Esto fue impactante, hermanos. Esto fue impactante para los judíos que estaban allí. Estaban viendo al hombre que veían todos los días en la puerta de la Hermosa pidiendo limosna, pero ahora lo ven curado, lo ven sano. Para nosotros que estamos leyendo es asombroso, pero hay un problema. Hay un problema, y es que ese asombro por la sanación, por el milagro, se convirtió en lo principal para los judíos. Y podemos comprobarlo. Podemos comprobar que se convirtió en lo principal para los judíos en el versículo 10. Dice: y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, la Hermosa, a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. Versículo 11: todo el pueblo, lleno de asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Y parte de la pregunta que hace Pedro en el versículo 12: ¿por qué os maravilláis de esto? Aquí estamos viendo el claro ejemplo de que no son solo los perritos los que se quedan viendo el dedo. Aquí están los judíos viendo la señal. Ellos se quedaron asombrados por la sanación. Fue tan asombrosa que se perdió de vista lo que realmente estaba apuntando. Estaba a punto de pasar lo que pasó con nuestro Señor cuando estaba en su ministerio, cuando hacía sus sanidades, sus milagros, que le seguían miles de discípulos. Mejor dicho, seguidores, porque a la final no quedaron, ¿cierto? De esa forma los judíos empezaron a ver a Pedro y a Juan, pues solamente vieron el resultado del milagro. Ellos no estuvieron en el momento en el que ocurrió. Esto es muy similar a cuando los no creyentes se asombran de la creación. Ven el amanecer y ven lo hermoso que es. Ven el hermoso cielo azul en una tarde soleada. Ven el atardecer naranja. Ven la noche estrellada. Y ellos se asombran solo del resultado de la creación, pero no creen que en el momento en el que sucedió fue Dios el que lo creó. Ellos solo se asombran del resultado. Y es por eso que vemos una reacción distinta en el cojo. Él estuvo en el momento en el que ocurrió su sanidad. Él no vio solo una sanidad física donde ya podía trabajar y llevar una vida normal. Él vio algo más. Lo que vio fue el privilegio de entrar al templo. De entrar al templo completamente sano. Por medio de la sanidad, en el nombre de Cristo, este hombre que por años veía a los hombres entrar, orar y adorar a Dios en el templo,
ahora Él lo puede hacer. Versículo 8 y 9. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. El texto no nos dice si este hombre fue salvo, pero lo que sí nos dice es que alabó a Dios por la sanidad que tuvo. Es una historia fascinante cuando conocemos los detalles que no se ven tan fácil. Es una historia fascinante cuando ya vemos y entendemos que no solamente era una sanidad física, sino que era algo más, que él pudo entrar al templo. Y hermanos, como en toda historia, o película, o serie de televisión, nosotros nos empezamos a comparar con los personajes, buscamos algunas similitudes. Espero no ser el único en esto. En tal caso que sí, quiero que en un momento pensemos en la siguiente pregunta: ¿quiénes seríamos nosotros en esta historia? ¿Quiénes seríamos nosotros en esta historia? ¿Con cuál personaje nos identificamos? ¿Con Pedro y Juan? ¿Con el cojo? ¿Con los judíos? ¿Con la puerta de la hermosa? No sirve porque es un lugar, ¿cierto? No es un personaje. Si lo pensamos bien, creo que nosotros como creyentes podemos identificarnos con el hombre cojo de alguna manera. Así como el cojo fue sanado en el nombre de Cristo para acceder al templo al cual no podía acceder antes, asimismo nosotros, Cristo en el poder de su evangelio, nos dio acceso al Padre, aun cuando éramos sus enemigos por nuestro pecado. Pero les pregunto, hermanos, ¿tuvimos la misma reacción que el cojo? ¿Produce gozo en nosotros nuestra sanidad espiritual por medio del evangelio? ¿Produce en nosotros gozo? Hermanos, nuestra salvación debe producir gozo, porque ahora tenemos acceso libre al Padre para acceder delante de su trono sin ser consumidos, sin ser rechazados, y podemos saltar de alegría delante del Señor por el evangelio. También lo increíble, si lo pensamos bien, es que ya el cojo no podía ser expulsado o sacado del templo. Los judíos no le podían decir: vete porque no eres aceptado, vete porque no cumples con los requisitos. No podía, porque él ya cumplía con los requisitos. Él ya estaba completamente sano. Él ahora tiene acceso libre al templo. Más allá de la sanación era permitirle la adoración. Por eso, hermanos, es que hoy nosotros nos podemos gozar, porque más allá de haber sido perdonados de nuestros pecados, es la nueva vida que el Señor nos da para vivir para Él y para su gloria. Y de esta manera terminamos de ver la historia de la sanación del cojo. Ya vimos cómo sucedió el milagro, ya vimos qué reacciones tuvo, pero es necesario que veamos el objetivo. ¿Cuál era el propósito de Pedro al hacer ese milagro? ¿Qué propósito tenía? Y de esta forma pasamos a nuestro segundo punto: el objetivo del milagro. Versículos 12 al 16. Entonces recordemos: entra Pedro, entra Juan y entra el cojo al templo. Todos los judíos están ahí, mirando y asombrados por esa sanación. Y Pedro no deja pasar la oportunidad. Pedro es un hombre que no deja pasar las oportunidades, porque aprovecha todo el asombro de las personas que estaban ahí por el milagro y decide predicar el evangelio. Ya lo había hecho en el capítulo 2 y lo va a volver a hacer en esta ocasión. E inicia con una pregunta contundente. Leámosla, versículo 12. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así? Como si por nuestro propio poder o piedad lo hubiéramos hecho andar. Pedro lo que hace con esta pregunta es decirles: alto ahí, un momento, no piensen algo más, no piensen que somos nosotros el que hizo este milagro por nuestro poder.
Ellos no querían que empezaran a seguirlos por sus milagros, así como pasó con nuestro Señor, que le seguían para ser sanados de sus enfermedades, pero también de sus pecados. Así que Pedro les dice, no piensen que es por nuestro poder, no piensen que somos el próximo Mesías, no somos nosotros. Ya Pedro había explicado en el capítulo 2, versículo 22, que Jesús era ese Mesías. Dice el versículo, Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios, entre vosotros con milagros, prodigios y señales, que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. Pedro les dice, no se enfoquen en nosotros como si fuera nuestro poder, enfóquense en Cristo. La sanación apunta al poder del nombre de Cristo. Y se los va a explicar. Se los va a explicar de una manera muy personal. Va a ser muy personal esa explicación. ¿Por qué? Inicia en el versículo 13 diciéndoles, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es decir, su Dios, el Dios de sus padres, el Dios al que están adorando en este templo, ese Dios ha glorificado a su siervo Jesús. Y no es que ellos no conocieran a Jesús, ellos conocían de primera mano quién era. Y es por eso que Pedro les dice, continuando el versículo 13, al que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Recordemos que cuando Judas entrega a Jesús, está para ser juzgado por el gobernador Pilato, ante el juicio que estaban haciendo los principales sacerdotes y ancianos en ese momento. Ahí lo vemos esta historia en Mateo 27, 11 en adelante, no vamos a ir allá. Pero el punto está en que Pedro les dice, ustedes varones israelitas, ustedes entregaron a Jesús y lo repudiaron. Y cuando se les dio la opción de salvar a uno, escogieron al asesino. Y no solo eso, sino que a gritos decían que le crucificaran, que se crucificaran a Jesús de Nazaret. Gritaban, sea crucificado, sea crucificado. Así fue como ellos tenían a Jesús y pensaban de él. Pero Pedro les da más información, porque no fue solo asesinar a un hombre o a cualquier hombre. Miren lo que dice, ustedes repudiaron al santo y justo. Estos títulos, estos atributos solamente eran para el Dios de Israel. Ellos temían ante estos atributos, ante estos títulos. Y Pedro lo que les dice es, ustedes repudiaron al Dios que supuestamente adoran. Jesús es ese Dios. Y no solo eso, también les dice, ustedes dieron muerte al autor de la vida. Y aquí esta explicación es asombrosa. Esta explicación es sorprendente, porque Pedro utiliza la ironía. Miren ahí, ustedes repudiaron, ustedes deciden asesinar al que da la vida, al autor de la vida, pero deciden dejar con vida a un asesino, que es el que quita la vida. Dejan con vida al asesino, pero matan al autor de la vida. Pero precisamente porque Jesús es el autor de la vida, es que no se queda en la muerte, sino que resucita, Dios lo resucita al tercer día. La muerte no le puede contener y resucita con gran poder y gloria. Y con esta explicación nuestra mente debe llenarse de asombro. Nuestra mente se debe llenar de asombro por Jesucristo, por el nombre de nuestro Señor, por su evangelio. Ese era el propósito de Pedro cuando sanó al hombre cojo, que pudieran ver que no fue por sus fuerzas, por su piedad, sino que fue en el nombre de Jesucristo. A Pedro no le importaba a él, Pedro quería que ese milagro apuntara a Jesucristo. Versículo 16, y por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien veis y conocéis. Y vuelve a repetir esta misma idea. Y la fe que viene por medio de él le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros.
es la fe en su nombre. Es la fe en el nombre de Jesús. Es la fe que viene por medio de Jesús. Pedro y Juan se encargan de que los que escuchan entiendan esto, que entiendan que es el nombre de Cristo más asombroso que un milagro. Jamás pasó por la mente de Pedro que su competencia viniera por él, que fuera por sus fuerzas. Ya lo leímos en la lectura congregacional. No es su competencia, es que proviene de Dios por medio del Espíritu Santo. Yo sé que no fue Pedro el que escribió la carta, fue Pablo, pero tiene el mismo sentir. Todo lo que proviene de Pedro es por Cristo, de Cristo y para Cristo. Y hermanos, de la misma manera, nosotros como iglesia debemos continuar con el mismo objetivo del milagro que hizo Pedro. Nosotros debemos continuar con ese mismo objetivo. Debemos mostrar el asombroso nombre de Cristo a los que no creen en el Evangelio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a mostrar el asombroso nombre de Cristo? ¿Aplicaremos la estrategia de muchas iglesias hoy que hacen sanidades y enfermedades? Supuestamente, ¿no? Donde lo único que provocan es asombro e idolatría por el pastor que supuestamente las hace. No, hermanos, no necesitamos asombrar a los incrédulos con supuestas sanidades. Lo único que debemos hacer es asombrarlos con el nombre de Cristo, con el Evangelio. Es la predicación la que puede hacer esto. Es la predicación la que asombra a los incrédulos. La predicación que muestra a Cristo. Ya lo vimos en Hechos 2. 3,000 personas creen por la predicación que hace Pedro. ¿Predicando sobre qué? La muerte y la resurrección de Cristo que fue profetizada en el Antiguo Testamento. Y así llegan a añadirse a la iglesia 3,000 personas por la predicación del Evangelio. También lo vemos en nuestro texto. Pedro hace una sanidad, pero esa sanidad lo lleva ¿a qué? A predicar el Evangelio. Pedro predica el Evangelio por medio de esta sanidad, mostrando que no son sus fuerzas, sino que es el poder de Cristo. Es el poder del Evangelio. Es el poder de aquel que fue repudiado por los judíos y que fue asesinado por ellos, pero que Dios lo resucita. Y como resultado de esta segunda predicación, que aún no termina, faltan los versículos 17 al 26, como resultado de esa predicación, 5,000 personas llegan a creer en el Evangelio. Lo leemos en los primeros versículos del capítulo 4. Así que, hermanos, la predicación del Evangelio es suficiente. La predicación del Evangelio es suficiente para que los incrédulos vean lo asombroso que es Cristo. La predicación hoy sirve como señal para apuntar al Evangelio, así como la sanación apuntó al Evangelio. El hombre cojo no necesitaba solamente ver la señal y quedarse viéndola. Él necesitaba ver a qué apuntaba. Necesitaba ver que apuntaban al nombre de Cristo, para que así pudiera gozarse de su salvación, del Evangelio que lo sana, pero de sus pecados. Él no necesitaba solamente una sanidad física. Por eso Pedro predica que esa sanidad es por el nombre de Cristo, que es poderoso para salvarlo, para sanarlo. Pero recordemos que la predicación del Evangelio no es solamente para los que se paran en este púlpito. También es para ustedes, mis hermanos. Nosotros tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio a los perdidos. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Sí lo estamos haciendo? ¿Sí nos asombra el Evangelio para ir y asombrar a otros? Es una buena noticia. Es una noticia que asombra, que da alegría. ¿No quieren compartirla? Debemos ir y predicar el Evangelio a los que todavía no se asombran porque están ciegos por el pecado, y que vean a Cristo. Y aparte de entender cuál es el objetivo del milagro, que es la predicación del Evangelio de Cristo, quiero que podamos meditar en lo siguiente.
Si ya estamos en el lugar al que apunta la señal, ¿por qué no disfrutar del destino en el que estamos? Si ya estamos en el lugar al que apunta la señal, ¿por qué no disfrutar en el lugar en el que estamos? Hermanos, la fe que tenemos en el nombre de Cristo debe producir en nosotros día a día el gozo de ser perdonados de nuestros pecados, de ser sanados de nuestros pecados. Debemos alabar y saltar, así como el cojo, por el evangelio de Cristo. Pero yo sé que es difícil. No nos levantamos con la misma actitud siempre. Hay días que nos levantamos un poco más decaídos. Tenemos estrés, tenemos ansiedad, hay cosas que nos afanan. Pero hermanos, para eso está el domingo. Para eso estamos dando 4 cultos, para predicar la palabra del Señor, para predicar el evangelio, para que ustedes vuelvan a ver a dónde apunta, que es el asombroso nombre de Cristo. Así que hermanos, debemos verlo, debemos ver esa asombrosa redención que tenemos. Cristo muriendo por nosotros, Cristo soportando toda la ira de Dios que iba para nosotros, y que al tercer día resucita con gran poder para darnos salvación, para darnos esperanza. Así que hermanos, veamos esta predicación, la predicación de los domingos, para asombrarnos de Cristo. No solo es la predicación de los domingos, también los grupos de comunión sirven. Los grupos de comunión sirven para que como miembros podamos ir a Cristo y asombrarnos de Él. Incluso los que no son miembros participan de los grupos. ¿Para qué? Para que vean el asombroso nombre de Cristo. Nuestras charlas como hermanos deben llevarnos a apuntar al asombroso nombre de Cristo. Y sé que no todos los que escuchan se asombran. Sé que no todos tienen el mismo asombro. Hay algunos que incluso no los convence lo que estoy diciendo, no los convence lo que dice la Escritura, y simplemente lo ven como una historia normal. Ven a Jesucristo sin ese asombro que nosotros tenemos. Pero les voy a decir algo: ustedes pueden experimentar ese asombro. Así como el hombre cojo no esperaba ser sanado, asimismo ustedes no esperaban que se les predicara el evangelio hoy. Ustedes pudieron asistir hoy con otras motivaciones, buscando otra cosa. Ustedes pueden estar viendo el culto desde sus casas, buscando otras cosas. Pero lo único que nosotros le podemos dar es algo más valioso, algo más asombroso, algo que sí vale la pena. No les vamos a dar sanidades, le vamos a dar a lo que apunta a una sanidad. Les vamos a dar el evangelio. Crean en su evangelio para que experimenten con nosotros el mayor asombro que hay en esta vida, y que podamos caminar, que podamos saltar y que podamos alabar a Dios por el nombre de Cristo. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos asombrarnos en ese nombre. Y ya para finalizar, hermanos, en un momento estaremos recordando y celebrando lo que sucedió hace 2000 años. Estaremos recordando la muerte de Cristo, recordando su sangre y anhelando su venida. Lo vamos a recordar por medio de la Santa Cena. Y hermanos, en ese momento, en el momento en el que estén celebrando la cena, en el que estén recordando a nuestro Señor, asómbrense. Vean lo asombroso que es Cristo y anhelen que vuelva, anhelen que venga nuestro Señor. Así que hermanos, mientras celebramos la Santa Cena, recordemos que la fe en el nombre de Cristo es más asombrosa que un milagro. Vamos a orar. Padre, te damos a ti toda la gloria y la honra por Jesucristo, por el asombroso nombre de nuestro Señor. Es en ese nombre que estamos reunidos, es ese nombre que estamos recordando hoy, y es el nombre en el cual nos debemos gozar por el resto de nuestra vida. Es en el nombre de tu Hijo el que nos debe dar alegría y recordar nuestra salvación, que podamos saltar y alegrarnos, Señor, pero que también
tengamos la necesidad de predicar tu evangelio. Necesitamos predicar tu evangelio y asombrar a los que no creen con tu nombre, Señor. Necesitamos predicar, ser como Pedro, buscar cada momento, cada oportunidad para predicar de tu Hijo. Así que, Señor, descansamos en ti, tu iglesia descansa en ti, para que podamos cumplir con el mensaje en esta mañana. Te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.